Muy buenas y sean bienvenidos a Pelotazo en la cara. El lugar en el que repartimos sonrisas y fútbol. Como siempre, como cada semana, te hablan Jorge Hernández y Fabio Márquez. Te traemos toda la actualidad, lo que ha pasado, lo que viene. Pero sobre todo, y más importante, fútbol total. Hola a todos nuestros seguidores, hola a todos los pelotazers que estáis al otro lado y a los nuevos que nos veis por primera vez también, hola, sed bienvenidos también a nuestro canal y a este espacio en el que todo el fútbol español tiene cabida y más aún ahora con este mes de ascensos de muchas divisiones aquí en España, que sabéis que hay un nivel brutal que no solo es en primera. Y muy buenas a ti, Jorge, también otra semana más. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Fabio, muy buenas a todos nuestros oyentes y espectadores. Y semana, como venimos diciendo, yo creo que ya en las últimas vuelve a ser otra semana de ilusión, semana de fútbol y semana de, principalmente, aparte de todo lo que has comentado, que ya es muy ilusionante con los grandes ascensos, los equipos que van promocionando de categorías, las aficiones y ciudades que se alegran más que nunca por ver a sus equipos recobrar fútbol y niveles tan altos, pero sobre todo semana en la que martes y jueves pueden convertirse el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano en finalistas de 2 competiciones europeas. Ahí está el foco de esta primera semana de mayo, tras el Día del Trabajador, tras el Día de la Madre. Desde aquí felicidades a todas las madres y a todos los trabajadores que mantienen día a día la ilusión y esa sonrisa de cara al público, igual que nosotros aquí, porque empieza un mes muy ilusionante, como dice Jorge, muchos ascensos, equipos también históricos, el Fuenla que desciende, equipos como el Recreativo de Huelva que lo está pasando muy mal, equipos como los que vamos a comentar hoy, Tenerife, Extremadura, que consiguen sus respectivos ascensos, y otros como Oviedo, que lo está pasando bastante mal. Pero sobre todo fútbol del bueno, porque tenemos ese Rayo y Atlético de Madrid que mantienen la esperanza europea todavía. Y todo esto os lo vamos a contar y os lo contamos en nuestras redes sociales, así que lo mejor que podéis hacer para no perdernos nada es seguirnos. Así que os las cuento, es Pelotazo en la cara, todo junto y en minúsculas por Instagram, Pelotazo en la cara, todo junto y en mayúsculas por YouTube, por las plataformas de audio, Pelotazo en la cara en mayúsculas y separado, y sobre todo, la más importante, y ahora os decimos por qué, es TikTok, Pelotazo en la cara, de cualquiera de las maneras que lo busquéis, los del logo naranja, las dos casas que salen por aquí. Y Fabio, ¿por qué es tan importante que nos sigan esta vez en TikTok? Bueno, en TikTok estamos a 10 seguidores escasos de llegar a los 500, una cifra, redonda y que suena abultada, pero una cifra importante para nosotros, sobre todo porque no fue hace tanto cuando empezamos en TikTok y ya estamos rozando ese 500.000 de seguidores. Para cuando lleguemos a esta cifra tenemos preparadas sorpresitas, tenemos preparado un sorteo con un bar de aquí de Salamanca que todos conoceréis ya porque hemos dado mucho la tralla, y tenemos preparadas cosas para vosotros porque, los números hablan y también hay que recompensaros a vosotros, que sois los que estáis detrás. Pues todo vendrá y todo hay que verlo. De momento, lo que tenemos claro y es lo que hemos visto este fin de semana es que, como tú adelantabas, ha habido ascensos y no nos queda otra manera. Tú lo decías antes, a modo de un poco de promesa, durante este mes de mayo vamos a intentar comentar 2 ascensos por semana y un poco contaros un poco es el fútbol de ese nivel más bajo que igual no se le pone tanto foco. Así que hoy, para empezar, tenemos yo creo que 2 ascensos de nivel, 2 ascensos de equipos que merece la pena contar porque tienen historia en España y tienen una base futbolística importante y que muchos de los que nos veis probablemente seáis aficionados. Sí, además hemos cogido un ascenso de la península, de un equipo de la península, un equipo extremeño, y por otro lado un equipo de las Islas Canarias, un histórico además, pero yo creo que la historia un poco más impactante es la que tú nos vas a contar hoy, Jorge, porque es un club que tuvo que refundarse, es un club que tiene un estadio grande, que tiene gente por detrás y que no lo ha pasado nada mal, no lo ha pasado nada bien, y ahora parece que sí está empezando a recobrar esa sonrisa. Exactamente, así que nos vamos a ir con el primer ascenso, que suena así. Y es que esta es la historia del Extremadura, un club que nació el 9 de junio de 2022, con un pasado que parecía que no iba a volver nunca, pero que solo fue un motivo
para volver a llenar de ilusión a Extremadura. Dicen que 4 años es muy poco tiempo y que hace falta más para lograr cosas grandes. Pero eso que se lo digan a los extremeños, que ayer domingo, 3 de mayo, consiguieron su 4º ascenso consecutivo. De segunda extremeña a primera extremeña y de ahí a tercera federación, pasando a segunda federación y sin dudarlo y haciendo de lo imposible algo sencillo, minuto 98, 1-2 frente al Linares y se han plantado ya en primera federación. Cuatro ascensos en 4 años, un club con hambre de fútbol, con muchos sueños por cumplir y sobre todo con muchas ganas de volver a llevar a Extremadura al máximo nivel del fútbol profesional. Pues como tú dices, que han hecho de lo posible, ¿no? De lo imposible lo han hecho posible. El Extremadura que vuelve a rozar ya el fútbol profesional, lo tiene más cerca cada vez. Primera federación, 4 ascensos en 4 años, con lo que implica, con la dificultad de lo que es lograr consecutivamente tantas veces superar categoría, desde la segunda extremeña, como tú decías, hasta ahora primera federación, con jugadores como, bueno, echaba un vistazo, Juanmi Callejón, el hermano del bueno de Callejón, en estas filas del Extremadura, con una afición muy entregada y bueno, pues completando un poco la machada que es meterte en primera federación con lo profesionalizada que está esta primera federación, tercera categoría del fútbol español. Es un auténtico regalo el que se hizo desde Almendralejo hacia toda Extremadura con este Club Deportivo Extremadura que nadie en su momento de su creación, lo que hemos dicho un poco, sospechaba que podía llegar a este nivel y ya está a un único pasito que con la trayectoria que lleva, ¿por qué no pensar que va a ser el próximo año en el que los veamos en segunda división? Sí, además de un grupo muy, bueno, con equipos históricos, en el que tienen a ese Jerez Club Deportivo en ese playoff, apretando al Real Jaén, la Deportiva Minera con quien se ha disputado ese primer puesto hasta la última jornada, una Deportiva Minera que ya vimos con el Real Madrid el año pasado en Copa del Rey, muy peleona, con Omar Perdomo, bueno, con muchas piezas. Y con un grupo, yo diría, de los más exigentes, en este caso es Extremadura, Murcia, de Andalucía, un grupo de segunda federación muy exigente, muy meritorio este ascenso de Extremadura. Y hablábamos de ascensos a segunda división y creo que me he adelantado a todo lo que tenemos que contar porque aquí viene el segundo de los más importantes, Fabi. Pues te quiero contar el ascenso del Tenerife a ti y a todos y suena así. Tambores de guerra porque el Tenerife vuelve a la Liga Hypermotion. Tras un año en el barro, en primera federación, en una temporada de sobresaliente, el dominio no ha sido hegemónico, es cierto, pero el nivel de este grupo 1, primera federación, lo que ha hecho ha sido reafirmar que el Tenerife, con todas las de la ley, asciende de nuevo a la segunda división española. No ha sido una temporada de 10 para el Tenerife. Es más, la parte alta de la tabla hay mucho nivel y está muy apretado ahora mismo el playoff, como hemos comentado aquí muchas veces. Pero el Tenerife, a falta de 3 jornadas para que acabe esta temporada, ya son campeones de este grupo 1 de primera federación y ya tienen su plaza de nuevo en el fútbol profesional. Se culminó en este partido contra el Baracaldo, ganando por 2-0 en casa. Se ha culminado este ascenso también por ese pinchazo del Celta Fortuna. Pero sin duda hay que hablar de algunas figuras de este club canario, como es Enric Gallego, que a sus 39 años ha participado en 34 encuentros del equipo tinerfeño, con 17 goles como pichichi del equipo, como tercer goleador de la categoría. El delantero catalán continúa dando cátedra en cada campo de fútbol español, en la península, fuera, en las Baleares, en las Canarias. Le da igual. Son muchos años, son muchos goles metidos y esta vez ha conseguido llevar el Tenerife de nuevo a la segunda división, de la que nunca se tuvo que ir. Un viejo roquero de los de verdad. Otras figuras de las que no podemos olvidarnos, ese Jesús de Miguel con 11 goles, ese veterano Aitor Sanz en el centro del campo con 41 años, que ha hecho un temporadón, junto a ese Juanjo Sánchez que cayó de pie totalmente en verano en el equipo canario, que disputó temporadas buenas en el Rayo Majadahonda.
y sobre todo con una pieza crucial en este Tenerife, y con esto ya termino este ascenso, con ese Álvaro Cervera desde los banquillos, quien intentó salvar a Tenerife a final de temporada en segunda división, no lo consiguió, pero dijo: aquí me quedo yo para devolver el fútbol de máximo nivel a la isla Canaria, a la isla del Teide, a Tenerife. Así te lo hemos contado. Pues ha sido un gusto y esperamos que siga siendo este gusto el que podamos compartir todo este mes de mayo, porque creo que hay muchas veces que el fútbol más pequeño, hemos cogido clubes que han ascendido a divisiones importantes como son Segunda División y Primera Federación, pero hay muchísimos otros que os queremos relatar, muchísimas historias interesantes y sobre todo muchos jugadores y muchas aficiones con ganas de que sus equipos se vean muchísimo más en el foco público. Y después de esto, de comentar un poco estos dos ascensos, una segunda, otra primera federación, ya sí que hay que irnos a la máxima categoría del fútbol nacional, del fútbol español, como es esta liga EA Sports. Está ardiendo, si la tocas te quemas, porque el descenso brutal, pero es que la lucha europea también, madre mía. Así que desde Pelotazo en la Cara, el repaso de la jornada 34. Se acerca el final de la temporada y ya es una realidad, ya se ve esa luz al final del túnel, se ve ese mundial a la vuelta de la esquina, porque el mes de mayo es el mes de la agonía para muchos equipos, como decía el otro día, el mes de ya las jornadas unificadas, muchas veces en esa penúltima y última jornada, en la que cada jornada vamos viendo un descendido, vamos viendo un equipo que consigue afianzar un puesto, como hemos visto el Villarreal, que ya es un equipo Champions. Hemos visto también que el Oviedo prácticamente se despide de la primera división, aunque todavía las matemáticas le respaldan. Hemos visto también equipos como la Real Sociedad, que tras ganar la Copa del Rey se mete en Europa League, con lo que ya se va definiendo un poco esas posiciones o quizás esos objetivos que se marcan al principio de la campaña a todos los clubes, y que ya sí se van viendo esos frutos, ¿no?, que florecen de las flores. Así es, Fabio, y nosotros, como lo hacemos siempre en Pelotazo en la Cara, y para los que no lo hayáis visto nunca o seáis nuevos en nuestro canal, os lo contamos cómo lo vamos a hacer. El repaso nos gusta hacerlo de una forma un tanto diferente, que es a través del 11 que vais a ver justamente ahora mismo en pantalla, y es un 11 que está compuesto no por los mejores jugadores de cada partido, sino tal vez por el jugador un poco más destacado. Coinciden jugadores de dos equipos, o sea, en dos ocasiones diferentes. Por lo primero, porque hay 10 partidos y hay 11 jugadores, y lo segundo, porque el partido del lunes, que grabamos los lunes, por si no lo sabéis, no podemos analizar lo que es este Sevilla-Real Sociedad, que habrá el día de hoy, que tenemos muchas ganas de ver. Así que sin mucho más irnos lejos, vamos a comenzar con el repaso y contamos un poco también los jugadores que hemos elegido. Dale caña, Jorge, dale al 11, relátalo un poco, sobre todo para la gente que nos escucha desde Spotify o iVoox, que escuchen, porque también metemos entrenador, es un 11 que lo completamos lo máximo que podemos. Es cierto, como tú dices, queda ese Villarreal Sociedad, partidazo en el que la Real no se juega nada realmente, pero el Sevilla se juega a la vida ahora mismo, así que este es el 11 de Pelotazo a la Cara, y así te lo cuenta Jorge Hernández ahora mismo. El 11 lo hemos compuesto desde la portería con Leo Román, 3 centrales con Nathan, Lejeune y Nahuel Molina. En el centro del campo ha sido complicado elegir, pero hemos puesto a Moleiro y a Fermín un poco más en esa base, Vini y Nico Williams por los lados, un Miguel Cubo que sorprende y que quién diría que este jugador iba a salir en un 11, y arriba Cucho y Yago Aspas de entrenador, un Marcelino que, como ha dicho antes Fabio, ya mete al Villarreal por segundo año consecutivo en Champions, y es más que merecido meterlo en este 11 de Pelotazo en la Cara de la jornada 34. 11 con novedades, 11 distinto al que a lo mejor hemos hecho en la primera parte de la temporada, ya por noviembre, por diciembre, en el que había muchos nombres, bueno, que a la vista te destacaban. Es cierto que hay muchos que se han ido repitiendo, vemos a ese Moleiro que ha entrado en muchos 11, vemos a ese Iago Aspas, Vini, pero bueno, pues Miguel Cubo, sorpresas. Y bueno, hemos empezado por el 11 con ese portero, ¿no?, del Mallorca, con Leo Román, así que qué mejor que empezar una jornada, un repaso de la jornada, que desde la base, ¿no?, desde los cimientos, desde la portería del equipo balear.
Concretamente, elegimos al ese Leo Roman, que le permitió al Mallorca salir con esta victoria y consumar los 3 puntos en Montilivi frente al Girona. Un Girona probablemente de los peores partidos o de los muy malos partidos que ha hecho esta temporada. No jugó a nada y el Mallorca pues salió victorioso con un único tanto de Samu Costa, que lo que decimos, lo más recalcable, porque tampoco fue demasiado positivo el juego del Mallorca, es que sale del descenso y que ya lo deja de momento 4 por debajo. Sí, son estas victorias de oficio que nosotros nos llamamos mucho. Son victorias que tienes que conseguir, como sea, lograrlas. Son ya 4 puntos los que distancian al Mallorca de los puestos de descenso. Ha sido complicado porque el Mallorca ha vivido un año metido en el pozo y abajo, del que le ha costado salir bastante. Y es cierto que con esta llegada de Martín de Michelis ha conseguido encadenar varias victorias. Sobre todo ha encadenado buen juego y una comunión con su afición también importante, ¿no? Su afición respalda mucho al equipo. Yo creo que, bueno, pues a pesar de que no haya sido un partido en el que hayan lucido por su manera de jugar, sigue consiguiendo el Mallorca ir poquito a poco ganando puntos para dejar ya el descenso bastante atrás. El que no sacó una victoria de oficio y sacó una victoria contundente por 5-1 fue el Villarreal, del que hemos elegido a Moleiro, que a pesar de que Mikautat se hiciese un doblete, el nivel de Alberto Moleiro con el Villarreal es espectacular. Decía Fabio antes que es de selección probablemente, es un Villarreal que certifica en esta jornada, sumando los 3 puntos, su campaña en Champions la próxima temporada, y poco más que decir. Es un Levante que podía haber conseguido mucho más, se lesiona gran parte de los jugadores de arriba, que probablemente un Carlos Álvarez que ya no llegue ya a más parte de la temporada, y que igual esta victoria, o sea, esta derrota la tenían en cuenta en sus planes para conseguir la suma de puntos necesaria para mantenerse en la campaña, pero es una derrota que duele sobre todo por el hecho de son 5 goles. Derrota dura para el Levante, que se queda pues muy tocado con el 33 puntitos, son 3, una victoria lo que le separa de salir de esos puestos de descenso, que está el Alavés ahora mismo marcando ese límite, y esto a expensas de lo que haga el Sevilla hoy, lunes. Y bueno, por parte del Villarreal sí que es cierto que es un equipo que poquito a poco, con una temporada que ennegreció un poco esa eliminación en Champions, en Liga lo ha conseguido sobrellevar. Es un tercer clasificado, además con todas las de la ley, por encima del Atlético de Madrid. Consigue destronar, ¿no?, ese tridente Barça, Atleti y Real Madrid. Se mete otra vez en Champions por segundo año consecutivo con Marcelino y su gran trabajo, y con la pieza de Alberto Moleiro, que, bueno, te lo comentaba antes de empezar a grabar, está de selección, lleva una temporada brutal en el que, bueno, pues por la banda izquierda le pongas un poco más en el centro del campo, le pongas en el extremo, le gusta mucho meterse, muy interior, y yo creo que puede ser una pieza muy interesante para Luis de la Fuente de cara a este Mundial. Esas dudas que hay ahí entre Soler, Baena, Moleiro, ¿no? Fornals incluso entra en esa ecuación. Entre ese jugador 26-27, quizás Moleiro tiene papeletas para poder, quién sabe, si ir. Partidazo del Villarreal, que bueno, pues se reafirma como tercer clasificado, metiéndole una manita a un equipo vecino como es el Levante. Y vamos a repasar el Valencia Atlético de Madrid, un partido que de nuevo, y así lo mostró Mestalla, se le queda muy grande al Valencia. El Atlético de Madrid salió hasta con 4 canteranos en el 11 titular, y además luego hizo recambios de otros 2 que fueron bastante protagonistas del 0-2 que consiguió. Hemos destacado 2 jugadores, tanto un Nahuel Molina, yo creo que un poco de manera tanto cómica como ya no tan cómica, porque está haciendo buenos partidos y sobre todo auténticos disparos, que yo creo que lo que quiere ganar es el Puskás, y a un Miguel Cubo, un jugador que lo vimos tanto en la charla de Simeone que le hacía dentro del campo, como en el nivel que puede llegar a dar este delantero, porque probablemente son jugadores que la próxima campaña o en pretemporada les veamos en dinámica del primer equipo. Es un Atlético de Madrid que, a pesar de las rotaciones, hizo mucho, y el Valencia de nuevo pues muy poco, que probablemente esté salvado, pero el juego no es el que merece, ni mucho menos los partidos. Pues debut soñado sobre todo para estos 2 chicos, para Iker Luque y Miguel Cubo, que consiguen los 2 tantos de la victoria del Atlético de Madrid, muy jóvenes ambos. Miguel Cubo en nuestro 11, un delantero con mucha, bueno, sobre todo con goles en categorías juveniles como la Liga Nacional, en la que se ha hinchado a marcar goles. Ahora debuta con el primer equipo, con ese gol, además entró en el campo y la verdad que no desentonó para nada. Un Nahuel Molina, que es cierto que desde pelotazo en la cara no es santo de nuestra devoción, porque es un jugador que quizás deja mucho atrás, un poco vendido esa posición de lateral. De hecho, jugó un poco más en este caso, en este partido, en esos 5 del centro del campo, ¿no?, de carrilero, pero que se saca unos zapatazos que, bueno, dejó temblando la portería visitante, la portería del Valencia, que queda muy tocado el equipo de Mestalla.
ya no por la posición de la clasificación, porque está en mitad de tabla, y porque, bueno, pues ya estamos acostumbrados a ver al Valencia en la parte media-baja, sino por cómo salió pitada por su afición y cómo su afición luego ante los micrófonos, en los aledaños del estadio, confirmaba, ¿no?, esos pitos diciendo que es una vergüenza, en fin, el equipo. Lo último a recalcar del partido es que siempre se habla un poco de las canteras de Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, porque no hablar de la cantera, y que si el filial del Atlético de Madrid está peleando por el ascenso es por algo, porque vemos que jugadorazos que pueden jugar un partido de primera división perfectamente, así que también desde aquí, desde Pelotazo en la Cara, damos un poco el agradecimiento, bueno, no sé si el homenaje a Fernando Torres, que es el que está llevando a ese filial del Atlético de Madrid, porque es que hemos destacado a ese Miguel Cubo, que curiosamente es un jugador que solo tenía 4 meses cuando Fernando Torres marcaba ese gol con España en la Eurocopa tan importante. Es que es súper curioso y por contarlo simplemente un poco. Y de ahí nos vamos a ir al partido entre el Alavés y el Athletic Club. Es un Alavés que, bueno, qué decir, pero lo más destacado probablemente es que está haciendo buen trabajo Quique Sánchez Flores, pero es que su defensa promedia 2,2 goles todos los partidos. Entonces es un poco complicado llevar los partidos, y al final contra equipos que se acaban creciendo y tienen ese sueño, como os contábamos, por Europa, pues así demostró. Un Nico Williams espectacular que hemos destacado en el 11, que hizo un doblete y una asistencia, y que empieza, y esperemos que coja ese nivel selección que necesitamos. Muy necesaria esta victoria abultada ya por fin del Athletic Club, de ganar un partido, ¿no?, con todas las de la ley, 2-4 en casa del Alavés, en casa de un equipo que, bueno, pues históricamente es rocoso, pero es cierto que está dejando un poco esa portería, ¿no?, ese promedio de goles encajados un poco alto. Pero buena victoria para el Athletic Club, que ahora sí que se puede hablar seriamente de que puede meterse en puestos europeos. Va a ser complicado porque está muy apretada la clasificación, porque no ha sido tampoco una gran temporada del Athletic Club en lo que viene a ser Liga, aunque en Champions sí que es verdad que pelearon hasta el último partido contra el Sporting en casa. Pero va a estar complicado. Un buen Nico Williams que va a llegar con buen nivel al Mundial. Yo creo que lo más preocupante es su estado físico de esa zona del pubis, que él siempre anda un poco pues renqueando de esa parte de aquí de la cintura. Pero bueno, todo sea esperar al final de temporada, a ver los objetivos del equipo de Bilbao, que es verdad que Ernesto Valverde está viviendo sus últimos partidos y que sería bonito que se despidiera con ese objetivo de dejar al equipo en Europa, aunque fuera en Conference League. Pero bueno, buena victoria para el Athletic Club, que mete serios problemas a la vez de Quique Sánchez Flores. Y cerramos ya por decir algo con este Osasuna Fútbol Club Barcelona. Hablábamos antes de victoria de oficio, y creo que es literalmente la definición de la victoria del Fútbol Club Barcelona. Es un poco, yo creo que la explicación y descripción de por qué este Fútbol Club Barcelona va a ser campeón de Liga, si no hay ninguna cosa que cambie totalmente, y llegue prácticamente a los 10 puntos si sigue esta racha. No es un partido espectacular de los de Hansi Flick, pero acaban consiguiendo los 3 puntos. Figuras como la de Rashford o Fermín, que hemos destacado en el propio once, el centro de Rashford es increíble, como se la pone a Lewandowski, y poco más que decir del partido. Sí, el Barça gana porque tiene que ganar, porque es campeón. Son equipos que al tener la flecha para arriba es como que ya va rodado. Estos partidos van rodados contra los Osasuna, Mallorca, equipos de abajo, Levante. Son partidos que no debes perder, pero simplemente porque optas a ser campeón de Liga. Por ello, el Barcelona, pues estos partidos los acaba sacando. Fíjate, 2 goles de tus 2 nueves, que han sido los 2, no por igual, pero los 2 han sido muy cuestionados en esta parte final de la temporada. Uno, Lewandowski, porque es cierto que en los últimos minutos sí que rinde, pero por edad en Champions le ha costado un poquito balones a la espalda. O sea, el gol que marca es muy de Lewandowski, es un gol de cabeza, un golazo, muy de 9. Pero es cierto que le cuesta a veces en esos balones en largo. Y el otro, Ferran, porque se ha desenchufado totalmente en el tramo más crucial de la campaña, que es entre ese febrero y abril, se desenchufó un poco y dejó de marcar goles y dejó de jugar mucho. Pero se reafirman con estos 2 goles y ponen al Barça pues para cantar el alirón en el Camp Nou, que ahora lo contaremos. Y de ahí pasamos a los partidos del domingo con un Celta-Elche, el que hemos destacado, a Iago Aspas. Efectivamente, un Celta de Vigo que ha tenido un mes difícil tras esa eliminación en la competición europea, porque dejó un poco tocado el equipo, sobre todo porque fue muy abultada esa eliminación ante el Friburgo, que consigue imponerse sobre un Elche que veníamos diciendo que no venía nada mal, por 3-1, importante, que marcan 3 de tus jugadores de arriba, como son Hugo Álvarez, el Panda e Iago Aspas, un Panda que se postula también a delantero para la selección. Y también importante que es un Celta que se adueña de esa 6ª plaza y que, aunque tiene equipos por detrás que le están persiguiendo y que no se lo van a poner nada fácil,
puede, ¿por qué no?, volver a clasificarse a una competición europea por segundo año consecutivo. Y de ahí vamos a pasar al partido del Getafe Rayo Vallecano, del que hemos destacado a Lejeune, pero hay que destacar a otros jugadores y figuras como Sergio Camello, que marcó gol y que sorprende que en el Coliseum, con lo bien que estaba, acabe ganando el Rayo. Pues el Rayo Vallecano sigue con esta alegría que está dando a su afición. Esta vez ha sido también en Madrid, pero en el Coliseum Alfonso Pérez. 0-2 se llevan el partido, como tú dices, con goles en este caso, por un lado de Sergio Camello, por otro lado de Enteca. Consiguen con estos 3 puntos dejar un poco la permanencia bastante atada. Es verdad que el Geta venía en buena línea, pero ha caído un poquito. También es muy difícil mantener ese nivel tantas jornadas, y a lo mejor ahí está la diferencia de que opte a un puesto europeo o no. Igualmente no pongo la mano en el fuego porque sea el Celta que vaya a quedar sexto, porque creo que va a haber equipos como Athletic Club y Getafe que lo van a pelear. Y luego por parte del Rayo decir que casi que Íñigo Pérez, que ponga a quien ponga arriba, con los ojos cerrados, puede Camello, puede meter a Alemão, puede meter a De Frutos, Carlos Martín, Ilias Akomach, cualquiera le está rindiendo muy bien, está llegando el Rayo Vallecano a este tramo final. Va a estar muy muy competida esa parte alta de la clasificación, y tal vez el que lo tenga con un poquito más de colchón y pueda mirarlo con mejores ojos de expectación es el Real Betis, que ganó por 3-0 al Real Oviedo, que como decía se despedía tal vez un poquito ya más cercano de esta primera división, pero lo que hay que destacar, un Cucho, que ¿qué le pasa a ese Cucho, Fabio? El Cucho Hernández vino para esto, vino para ser el 9 del Betis, el 9 que se esperaba, un 9 bullicioso, un 9 que busque cada balón, sobre todo porque son goles muy de delantero ratonero de área, ¿no? Como son los típicos jugadores que tienen estos equipos. Y el Betis que sigue sonriendo, pues eso, a ritmo colombiano y a ritmo marroquí, con ese Abde que también hizo un verdadero partidazo. Bien el Betis, con ese Lo Celso que vuelve ya a su medular, vuelve a controlarla. Un Betis que tiene a Nathan de Dulce, que se lo están rifando en Europa, muchas ofertas. Incluso el Barça se escucha que también, pues lo tantea ese jugador del Betis, que vino también para, cumplir esa posición de central, tras la marcha de Petzela, tras la marcha de Luis Felipe, y lo ha conseguido con todas las de la ley, con Diego Llorente, otras veces con Bartra, pero muy bien. También hay que hablar de esta quinta plaza a la que opta el Betis ahora mismo. Gana al Oviedo y se pone quinto, ya no por el objetivo Europa League, sino para explicaros a todos los que estáis viendo pelotazo en la cara. Esa quinta plaza puede dar una opción al Betis que todavía no es imposible, ni posible, porque hay que esperar. Puede dar ese acceso a la Champions. ¿Qué tiene que ocurrir para que el Betis pueda jugar Champions quedando quinto en Liga? Vale. Hay un ranking de puntos, de puntuación por federaciones de países. Ahora mismo Inglaterra está en primera posición, ya tiene una quinta plaza asegurada de acceso a Champions. En segundo lugar está la Federación de España, la Liga Española, y en tercera posición está Alemania. Ahora mismo a lo que hay que mirar es tanto a las semifinales de Conference League como a las semifinales de Champions. La participación del Atleti, su buen hacer en Champions, puede llevar al Betis a conseguir esa quinta plaza, o el buen hacer del Rayo Vallecano. Ahora bien, hay que fijarse en que el Friburgo no gane y no pase de ronda, porque Alemania está por detrás de España, y también hay que fijarse en ese PSG, aunque Francia sí que es verdad que está un poquito lejos. Son Francia y Alemania los únicos dos países que nos lo podrían complicar. Va a estar ahí, va a estar complicado, porque el Bayern de Múnich y el Friburgo están en semifinales. Pero es cierto que ahora mismo entre España y Alemania se van a disputar esa plaza extra de Champions. Por ello, el Betis tiene que mantener y seguir en esa quinta posición, seguir ganando y esperar a que el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano le hagan un favor grande al equipo bético y consiga esa clasificación a Champions para lograr lo que sería historia en la ciudad verde y blanca. Y el que tenía plaza europea durante gran parte de la temporada y lo ha perdido, pero además con ganas, y parece que lo han hecho aposta, es este Español, que perdió por 0-2 frente al Real Madrid. El Español sigue siendo el peor equipo de esta primera división en este 2026. No logra hacer un partido bueno, porque ya no es que no gane, es que tampoco hace un gran partido. Un Español además en duda un poco, porque es que no está ni en posiciones de descenso, ni tampoco está en posiciones europeas, gracias a su gran primera vuelta. Un buen partido de Vinicius, es verdad que salva a este Real Madrid, del que, pues ahora comentaremos con la previa del Clásico. Luego, es un Real Madrid muy gris esta temporada. Yo creo que, pues retiene un poco, ¿no? O aplaza ese campeonato liguero del Barça, y se irán al Camp Nou un poco, pues a intentar también aplazarlo. Victoria, pues que debes hacer, ¿no? Ante un Español muy tocado, con un Manolo González que lleva pidiendo calma toda la temporada y no llegan las cosas,
y que habrá que ver si continuará en el equipo perico la siguiente temporada o si quizás hay que mirar al banquillo, porque en el Real Madrid está claro que al banquillo ya están mirando. Y con esto cerramos la jornada 34, hemos visto cómo queda un poco todo, quedamos a expensas del partido de hoy, es un partido importante, es un Sevilla-Real Sociedad, que de momento el Sevilla está en descenso, pero puede llegar a salir de él consiguiendo los 3 puntos, y con esto pues vamos a irnos al resto de cosas, porque recordamos que podréis ver también la previa y el repaso de la siguiente jornada aquí en Pelotazo en la Cara. Eso es. Si estáis ahora mismo viendo el vídeo completo, sabéis que tenéis fragmentado Champions, Conference, luego previa de Liga, así que ir por los distintos vídeos, que no te apetece o que no tienes tiempo, tranquilo porque en Shorts estamos. Que no, es que yo a mi YouTube no lo veo, tranquilo porque en TikTok estamos. No, es que yo solo hoy tengo Instagram, Jorge. Pues en Instagram también nos podéis ver. Estamos también. En fin, en todos los lados. Así que nos vamos directamente a lo que más te gusta a ti, Jorge, porque a ti te gusta mucho esa cancioncita, ese estadio, en fin. Pero antes hay una cosa bastante importante que decir, porque es que siempre durante esta parte del programa nos viene pasando algo. Joder, Fabio, macho, estoy cansadísimo de grabar el programa y tengo encima una sed. A ver, para, Jorge. Vamos a ver, vámonos al Copas Rotas en calle Zamora número 7, al lado de la Plaza Mayor. Ostras, pues es que si me lo dices así, vámonos, Fabio. Vamos a ver, es muy barato y además tú y yo, que no tenemos ni un duro, nos tomamos una cerveza, un vino, una copa, lo que quieras. Y encima al ladito de la Plaza Mayor, ¿no? Copas Rotas, Jorge, es muy sencillo. Recordad, chicos, Copas Rotas, calle Zamora número 7. El lugar de siempre, la verdad que es imposible que se lo olvide a nadie. Saben que pueden ver nuestro contenido en todos los lados, pero también te puedes ir con tus cascos a la terraza del Copas Rotas a beberte lo que te apetezca. No voy a incitar a nadie a beber una cosa que no quiera, pero vas para allá, te tomas tu refresco, te tomas tu cervecita, tu vino, con pelotazo en la cara en los cascos, mirando a la Plaza Mayor. Es que es inmejorable. Vamos, que si te pongo un barreño en los pies te piensas que estás en la playa. No hay mejor plan, y como tampoco hay mejor plan, que es ver la previa europea que aquí os traemos en Pelotazo en la Cara, la vuelta de semifinales del Atlético de Madrid y del Rayo Vallecano. Pues continúa todavía el paso del Atlético de Madrid por esta Champions 25-26. Como dije el otro día, ¿quién nos hubiera dicho a nosotros que iba a ser el equipo español que en Champions, de todos los equipos que teníamos, Barça, Madrid, Athletic Club, Villarreal y Atleti, de esos 5, iba a ser el equipo de la capital madrileña, el equipo local del Real Metropolitano, el que se iba a colar en estas semifinales? Y no solo eso, está a 90 minutos de meterse en una histórica final de Champions. Bueno, Fabio, ¿quién nos lo iba a decir? No, porque desde aquí, desde Pelotazo en la Cara, lo dijimos y lo avisamos en las predicciones. Os recomendamos que veáis el vídeo de las predicciones que hacíamos europeas y dijimos, el Atlético de Madrid llegará a la final. En este caso nos equivocamos un poco el camino porque dijimos en semifinales ganará al PSG y perderá en la final frente al Arsenal. Yo no quiero decir que vaya a perder frente al Arsenal, pero acertamos la mitad, que iba a llegar a la final, que no le iba a ganar, pero a la final iba a llegar. Entonces estamos a un único paso de acertar lo que iba a conseguir el Atlético de Madrid, que en ese momento igual nos llamarían locos, pero ahora que nos digan algo. Muchos nos han llamado locos. Dijimos también de que el Villarreal iba a quedar segundo o tercero, no estoy seguro ahora mismo. Ahí está, que el Barça ganaba la Liga, que el Atleti quedaba cuarto. ¿Cómo va? Reaccionaremos ya a nuestras predicciones, en fin, porque tela. Y en segunda división algo creo que hemos acertado, así que reaccionaremos a ese vídeo porque algunos nos llaman brujos, otros nos dicen que nos la jugamos mucho. Yo prefiero decir que somos magos. Y como somos magos, os vamos a hacer la previa de a ver si acertamos lo que puede pasar con este Arsenal Atlético de Madrid. Porque yo lo he querido titular como que sin esta final no hay final. Es el verdadero partido importante, es la vuelta de las semifinales de la Champions. Emirates Stadium, 9 de la noche del martes, y un sueño que lleva a los colchoneros a luchar hasta el final. Se abren las puertas, se pita el inicio y por delante 90 o 120 minutos para cambiar el rumbo de una eliminatoria de la que el partido de ida parece no haberse jugado porque no ha cambiado nada.
un sueño que lleva años presente y ahora está solo a 2 partidos de cumplirse. La tarea no es fácil, sobre todo cuando tienes que viajar hasta Londres, pero las batallas que son fáciles pues no mola ganarlas. Todo lo apostado se decide hoy, así que no nos queda decir más que otra cosa. Suerte, Atlético de Madrid. Complicado, sí. Posible, también. Qué bonito es el fútbol y qué bonito es ver siempre estos enfrentamientos entre equipos Premier y equipos de Liga Española. Suelen ser dos maneras de ver el fútbol muy distintas. Un Atlético de Madrid que quizás es más de contragolpe, un poco de estar replegado, y el juego Premier, que es un juego muy, muy, muy rápido y muy vertical, y que seguramente lo noten en esta vuelta, porque ahora sí que va a ser fuera el partido, que es la dificultad de esta eliminatoria. El Atleti sigue soñando. Esos jugadores que ya empiezan a cumplir ciclo, ese Griezmann, ese Koke, ese Oblak, que se merecen, ¿no? Quizás pues caer de pie en esta Champions. No sé si llegarán a la final, creemos desde el pelotazo en la cara, como dijimos hace meses, que sí, pero lo que estoy seguro es que para orgullo de la afición, es cierto que el otro día se vio un partido en el que lucharon mucho y que se llevaron un 1-1 merecido. Y en lo futbolístico vamos a contaros un poco qué es cómo vienen estos equipos y lo que está en bajas. Por la parte del Atleti, la buena noticia que tiene es que Julián sí que va a llegar ya confirmado a esta vuelta, y la mala es que todavía no estará Pablo Barrios. Además también van a tener que contar con la baja de Nico González. En la parte contraria estarán de baja Timber, Merino, Odegaard y Havertz. Vamos a contaros un poco cómo vienen, que es que tanto Arsenal como Atlético de Madrid vienen de ganar este fin de semana. El Arsenal frente a un Fulham por 3-0 con un Gyökeres enchufado, que hizo doblete y una asistencia, y que ya son 3 goles en los que lleva los últimos 3 partidos. Y un Atlético de Madrid que ganó al Valencia con 2 goles de los 2 chavalitos que sacó al campo y que rotó muchísimo, pero que aún así fue capaz de llevarse los 3 puntos. Rotaciones que yo creo que han sido, sobre todo en vista a este partido, muy bien hecho los Simeone ahí, dando oportunidades a los jóvenes y sobre todo dando descanso a sus figuras, porque va a ser un partido muy exigente. Tú decías 90 minutos o 120 lo que le separan. Ahí está un poco, yo creo que lo importante de dar descanso a tus jugadores. Sean 90 o 120, el partido va a ser muy, muy exigente, y lo que estoy seguro es que nos van a dar un verdadero partidazo. Ya estoy contando las horas para sentarme frente a la televisión y ver este partido, porque fútbol total. Sí, muchas ganas de ver a este Atlético de Madrid, muchas ganas de ver qué es lo que ocurre, muchas ganas de ver si los colchoneros son capaces de meterse, como os contamos en la final, pero también tenemos muchas ganas de irnos hasta el jueves y ver si puede hacer lo mismo el Rayo Vallecano. Pues nos vamos con este Rayo Vallecano Racing de Estrasburgo. En este caso será la vuelta fuera, igual que el Atlético de Madrid, complicado pero no imposible. En el minuto 54 se vino abajo Vallecas con un cabezazo de Alemão que puso Isi Palazón. Reventó el barrio madrileño. 90 minutos o 120, como bien dice Jorge, separan ahora mismo al Rayo Vallecano de Íñigo Pérez de una histórica final de Conference League. Se sueña en cada rincón del puente de Vallecas, se sueña en la avenida de la Albufera, en cada esquina del barrio madrileño, porque el fútbol va de esto, va de meter el balón en la portería. Y ahora mismo, si nos ceñimos a los goles, el Rayo Vallecano está con pie y medio en la final de Conference League en Leipzig. ¿Pudo hacer más daño el Rayo Vallecano en este partido? Sí, es cierto que pudo hacer más, tuvo bastantes oportunidades, pero como bien dijimos desde pelotazo a la cara la semana pasada, Mike Penders, el portero belga del Estrasburgo, el jugador que solo se ha perdido un partido en toda la campaña, el más importante del equipo, hizo valer, ¿no?, estos datos, porque no todos son datos a veces, es que hay que ponerse los guantes y parar, porque el otro día este portero belga sacó todo de la portería visitante. Ahora pues nos falta ver lo que ocurra en la vuelta, pero Jorge, ¿qué opinas de ese 1-0 en casa? La afición de Vallecas, por muy cabreada que estuviera el otro día por el tema entradas, tema colas, se fue con una alegría de su barrio. Es una pena totalmente lo que tú has dicho, que al final el Rayo Vallecano se lleve la victoria pero no haga más daño. Porque en este tipo de partidos en los que tienes que viajar fuera en la vuelta, además el Racing de Estrasburgo, a ver, es un poco lo que les pasa a todos. Jugar con la afición de cara siempre es muy positivo, pero teniendo en cuenta que el resultado es tan corto, que es la mínima distancia posible, las cosas no son fáciles. El Rayo está haciendo un auténtico temporadón y no dudamos para nada del nivel que puede llegar a mostrar. El otro día en Getafe lo mostró, es un Getafe que también viene muy enchufado y que le metió 2. Así que ¿por qué no pensar que va a seguir con la misma dinámica y que jugando fuera de casa contra un equipo que puede venir enchufado y le acabe ganando? Como tú bien dices, ahora mismo el bagaje
bueno lo lleva el Rayo Vallecano, ya ganó a Getafe, ya ganó al Estrasburgo el otro día en casa, ahora le toca viajar fuera, pero con el aliciente de que vienen de ganar. En cambio, el Estrasburgo, como dijimos, cayó en Copa de Francia hace 2 semanas ante el Niza, luego es verdad que remontó en Liga ante el Lorient, pero de nuevo volvió a caer el otro día contra el Toulouse, cayó contra el Rayo en la ida, viene más tocado. La vuelta es este jueves a las 9 de la noche en el Stade de la Mené, en el que las más de 26.000 localidades van a estar a rebosar. Va a ser un verdadero infierno para el Rayo Vallecano, pero bueno, así es como son las semifinales de Europa y así a lo que te tienes que enfrentar. En cuanto a las bajas, un Rayo que casi va con todo a jugar a Francia, las ya conocidas de Álvaro García y de Luis Felipe, que ya comentamos, y el Estrasburgo, por su parte, las ya comentadas de su gran artillero, como es Panicelli, de Valentín Barco, de Guela Doué o de jugadores como Anselmino. Hay que tener en cuenta pues a jugadores que yo vi el otro día que me gustaron mucho. Ese Mega en punta de delantero, Julio Enciso por detrás, que es una barbaridad, Godo, Diego Moreira. En la portería, lo repetiré hasta la saciedad, un portero, un equipo, se empieza haciendo desde los cimientos, desde la base, y Mike Pender es un porterazo. Y, en fin, O'Neill contra Íñigo Pérez, estos son los planteamientos de estos dos entrenadores que tendrán que sacar al campo, porque, como he puesto aquí, como va a ser mi titular para esta vuelta, dejemos que el fútbol hable. Y ya por completar un poco lo que tú has dicho y no quitar las esperanzas al Rayo Vallecano, el Estrasburgo no ha perdido en esta conferencia en casa, con un empate le sirve, así que no hay que ponerse en las peores del Rayo. Y es lo que tú decías un poco, de los últimos 5 partidos lleva 4 derrotas y solo una victoria. Así que también, lo que decíamos antes, mucha suerte al Rayo Vallecano. Yo creo que es un Rayo Vallecano que yo creo que se lo merece, que el fútbol se lo debe. Es una victoria no solo para el equipo o para el club, es una victoria para este deporte, para el balompié, que todos los equipos tengan oportunidades de meterse en una final europea. El equipo de Isi Palazón, el equipo de Íñigo Pérez, el equipo de ese Trejo que todavía está en el banquillo, que ha mamado mucho, como se dice, ¿no? Han mamado mucho a este club y saben lo que es estar en el barro, estar en la mierda, estar abajo, y que por fin consigas llegar a poder meterte en una final de Europa, en una final de Conference League. Yo creo que ahí es por lo que nosotros nos gusta comentar el fútbol y este deporte, porque ocurren historias como estas, ¿no? El Leicester City hace 10 años ganaba la Liga, la Premier League, hoy desciende a la tercera categoría inglesa. En la Copa del Rey hay equipos que nos sorprenden, como ese Mirandés a veces, que se meten en esas fases. Ese Zaragoza hace años metiéndose en finales europeas, en grandes rondas. Yo creo que el fútbol es bonito por ello, porque hay historias como estas que merecen ser contadas y sobre todo que merecen un final feliz. Desde aquí, aupa Rayo, y también el Atleti, ojalá consiga meterse en esa final, porque también tenemos a ese Betis soñando con esa 5ª plaza, depende de lo que hagan estos dos. Y con esto cerramos lo que va a ser esta jornada europea, que se va a definir, como recordamos, martes y jueves, y nos vamos a ir porque el propio viernes, sin hacernos esperar nada más, volverá esta Liga Española ya con solo 4 jornadas por delante, así que la previa de la jornada 35 de la Liga Española se vive en pelotazo en la cara. Uf, 12 puntos en juego. Ahora sí que sí, está esto, Jorge, bastante complicado para muchos equipos. Del viernes al lunes, es que cada partido de cada día hay algo en juego para algún equipo. Pero bueno, pues una primera división que muy bonita, que ha llegado a final de temporada muy apretada y en la que todavía creo que quedan varias sorpresas por suceder. Os ponemos ahora mismo en pantalla la clasificación, que tampoco ha cambiado demasiado. Sí que es un Getafe que ha perdido esa 6ª posición que tenía momentáneamente, un Barcelona que sigue a 11 puntos por encima del Real Madrid antes del Clásico. El descenso se ha movido poco, dejando ahora al Sevilla y sacando un poco a ese Mallorca a expensas de que juegue hoy el Sevilla frente a la Real Sociedad, importante destacarlo. Y el resto, pues más o menos todo sigue igual, pero puede llegar a cambiar en estas 4 jornadas que restan. Sí, ahora vemos una primera división que sobre todo yo creo que hay que mirar hacia abajo, hacia ese descenso. Está cada vez más apretado, el Oviedo está prácticamente desahuciado, es cierto, pero todavía las matemáticas lo respaldan. Y yo creo que un poco la historia
que quizás va a ser más emocionante, va a ser la de ese Sevilla que se está viendo ahora mismo ahogado en los puestos de descenso, que ya el otro día se vio en imagen como Gudelj, el capitán, salía del bus y daba una arenga un poco a su afición para que continúe, porque es un Sevilla que las va a tener complicadas para quedarse en primera. Y vamos a empezar un poco con los partidos que va a haber, y lo va a abrir un Levante Osasuna el propio viernes. Es una doble final para la consigna de los objetivos, de derrota que vienen los dos conjuntos la jornada pasada, y tal vez el Levante que venga más perjudicado porque fue el que fue goleado frente al Villarreal. Sumar los 3 puntos será vital para salvar la categoría o para entrar en Europa la próxima campaña, a 3 de la salvación y a 5 de Europa. Tenemos las bajas de Dela, Iván Romero, Carlos Álvarez Arriega por sanción y vencedor, frente a las que veremos por parte de Osasuna si llega Víctor Muñoz y su lesión en el gemelo. El Levante es verdad que ha tenido una temporada en la que ha estado abajo, porque no vamos a decir algo que no sea verdad, ha estado abajo toda la temporada. El Osasuna también realmente ha estado en posiciones bastante, pues de mitad de tabla toda la temporada, y ahora mismo yo creo que de los dos equipos el que está más necesitado de los dos es ese Levante, que está un poquito por encima del Oviedo, que todavía tiene la salvación un poquito lejos y que tiene que pelearlo porque tiene bajas importantes, como hemos comentado antes, esa de Carlos Álvarez, ¿no?, que le hace mucho daño a este equipo. Y también quería comentar que hay gente que yo he escuchado por ahí que pide Carlos Espí selección. Oye, yo no lo sé, pero que lo demuestren estos partidos, que es donde se demuestran los jugadores de verdad. Totalmente, y nos vamos a ir al sábado, que lo va a abrir un auténtico partido de los, partidazo, porque es que tenemos un Elche Alavés, es el descenso en un puño, y lo dicen estos dos equipos que a día de hoy siguen salvados, pero estando todo tan apretado y enfrentándose entre ellos, la derrota de uno de los dos podría hacer que lo que estaban pensando como conseguido se empezase a complicar a 4 jornadas del final. Mucho ojo, además, tendrán que tener en el resto de partidos de sus rivales directos. Por parte de las bajas, en el Elche no podrán contar con Andán Boallar, y en el Alavés ni con Aleñá ni con Lucas Boyé. El Alavés, otro duelo directo por el descenso. El Elche prácticamente con una victoria. Es verdad que sí que se podría tranquilizar un poco y podría superar esa barrera de los 40 puntos, que siempre es una barrera que a final de temporada es donde está el descenso, más o menos. Y el Alavés, por su parte, que pues viene dolorido porque le meten 4 en su casa al Athletic Club, pero que puede seguir soñando. Quique Sánchez Flórez le ha dado una vueltita al equipo y le ha dado una vuelta de tuerca al juego, a ese juego de carrileros de buscar mucho las bandas. Así que también, pues, partido del que tienen que estar muy pendientes sus perseguidores y los equipos que están también en esas posiciones. Y vamos a irnos con un Sevilla Español. Antes decía que mucho ojo en el Elche Alavés, pero es que hay que tener más que 2 ojos en este Sevilla Español. El resultado del Sevilla frente a la Real Sociedad de hoy no lo sabemos porque, como recordamos, grabamos los lunes, pero podría ser la tercera derrota consecutiva de los de García Plaza. En cambio, para los del Español no es que sea la tercera derrota consecutiva, sino que puede ser el momento de encontrar un rival al que ganar en 2026, porque es que recordamos una semana más, y parece que nos están obligando a decirlo, llevan sin ganar desde el 22 de diciembre. Muy crudas se van a poner las cosas para que el que pierda este partido. Es que ya no es una final, es una de las pocas vidas que le van a quedar a estos dos conjuntos. Claro, cuidado con el Español. Ahora sí que tiene 39 puntos. Hablábamos de mitad de tabla. No, es que ahora mismo, si el Sevilla consigue ganar hoy, serían 37 puntos. Si gana, supera al Español y los mete en un problema a los pericos, porque es verdad que el Levante y Oviedo siempre han estado un poquito más descolgados, pero entre el Sevilla y el Valencia es que hay 5 puntos en juego. Hay una victoria y 2 pinchazos y te metes en un problema. Sevilla-Español, partidazo. Y vamos a irnos a las 6:30 con un Atlético Celta, partido tal vez insignificante para el Atlético de Madrid, que el partido se juega en el Metropolitano, pero donde realmente importa es en Vigo. El Celta acomodó un pelín más su sexta plaza con la victoria frente al Elche la pasada jornada, y aunque solo tiene a 3 por debajo a un Getafe que lucha con robarle esta quinta plaza, tiene que ganar al Atlético de Madrid. En cambio, es un Atlético que, como decíamos, no se juega prácticamente nada. Tiene a 10 el quinto y a 5 el Villarreal. Creo que hablo un poco por los dos equipos porque no van a intentar robar la plaza que tienen por encima, pero que sí que tienen que estar preocupados, especialmente el Celta, de no perder la que tienen ahora mismo. Más en juego para el Celta, lógicamente. Yo creo que el Atleti y el Cholo en general va a seguir con una misma línea, con la línea de buscar en Liga
pues dar minutos a jugadores que debuten, que vayan haciéndose a la división, que dé descanso sobre todo a los suyos, a su 11 titular. Es verdad que esto va a ser después de ver si se clasifica o no a final de Champions, e igualmente, si no, yo creo que son buenos partidos para dar un poco ese bagaje a esos jugadores jóvenes del filial. El Celta es un poco el que se tiene que preocupar más y mirar desde el retrovisor al Getafe. Lleva 2 derrotas seguidas el Geta, sí, pero sigue en esa pelea por Europa, al igual que el Athletic Club. Mucho cuidado para el Celta, que tiene que seguir sumando de A3 si quiere volver a escuchar himnos europeos la temporada que viene. Y vamos a cerrar la jornada de sábado con un Real Sociedad Real Betis, que justamente es lo que decía, es un partido que ni abre, o sea, ni cierra nada, ni abre nada. Bueno, miento, porque es que cierra únicamente esta jornada de sábado. Sí. La Real Sociedad con la clasificación a Europa ya conseguida, con los objetivos cumplidos y con 4 jornadas de disfrute para cerrar esta temporada. El Betis, por su parte, ya sin más objetivos que cumplir esta campaña en Europa y con solo una misión: no liarla en los 4 partidos que quedan. A 6 tiene al Celta, que es el que le queda por debajo, puntos que en principio parecen suficientes para no perder el 5º puesto, pero empiezan porque tiene que sumar alguno en San Sebastián. Bajas de Guedes, Zubeldia y Odriozola, y para el Betis las bajas de Bartra, Ángel Ortiz y Junior Firpo. No liarla para el Betis en 4 partidos que quedan, son pocos puntos los que hay en juego, le saca 6 al Celta de Vigo, cumpliendo en estos últimos partidos que queda. Yo creo que el Betis podría afianzar esa 5ª plaza y buscar, como hemos dicho antes, esa posibilidad de Champions. El Celta, lógicamente, no va a pinchar y va a andar detrás a rebufo a ver si ocurre si hay alguna piedrecita en el camino del Betis y poder colarse en esa 5ª plaza. Son 6 puntos y es verdad que a estas alturas de la temporada un equipo como el Betis, que solo tiene esta competición, no debería caer, sobre todo contra una Real Sociedad que ya no se juega nada, que ya ha conseguido su clasificación en Europa League, que ha levantado la Copa del Rey. Pero bueno, en el fútbol todo el mundo quiere ganar y al final, pues bueno, son 90 minutos y cuando acaben esos 90 minutos veremos si el Betis gana o no, o si la Real gana o no. Y nos vamos hasta uno de los partidos que os decíamos que teníais que tener mucho ojo, sobre todo por esos rivales directos del descenso, que es este Mallorca-Villarreal. Domingo a las 2 en Baleares, un Villarreal que ya es equipo Champions por 2º año consecutivo, con ese Marcelino García Toral, que ya ha anunciado que será baja en los banquillos Groguet. Enfrente como local estará con su gente el Mallorca de Michelis, que tras su tropezón en Álava vuelve a la senda de la victoria venciendo al Girona de Michel por la mínima. Se encuentran 4 puntos por encima del descenso y una victoria en casa contra este submarino amarillo podría dar mucha calma al equipo del Pirata Muriqui. La baja de Mafeo por acumulación de tarjetas para el equipo local y también la baja de Pablo Torre por lesión y Virgili, que es duda ahora mismo porque tiene pues unos problemas gástricos. Partidazo el que hay encima de la mesa entre este Mallorca-Villarreal. Sí, un partido que puede decidir muchas cosas. Un poco como es el Villarreal ahora mismo, que ha vuelto a recuperar ese ritmo de crucero que mostraba en la primera parte de la temporada, pero que ya tiene tal vez cumplidos los objetivos que se preveía a principio de temporada. Sí. Es un Villarreal que volvió a Europa, pero un Marcelino que se va, y un Mallorca que necesita los 3 puntos o por lo menos sumar uno para seguir un poco la racha que llevaba y conseguir la salvación. Y no dejamos las despedidas de figuras importantes a nivel español en los banquillos, porque también Ernesto Valverde, que dejará al Athletic Club a final de temporada, quiere también posicionar a su equipo, al equipo León, lo quiere dejar lo más arriba posible y si puede ser en Europa. Domingo a las 4:15 de la tarde será en San Mamés, Athletic Club contra el Valencia, en la Catedral, con las elecciones presidenciales a ser presidente del Athletic Club, que son esta misma semana. Después de ello se verá este partido. Está a la vuelta de la esquina el Athletic Club Valencia, en el que hay puestos europeos en juego, sobre todo para los locales, que quieren intentar con ese renacer del prodigio Nico Williams meterse ahí arriba, y el Valencia por su parte muy pitado en Mestalla después de caer contra el Atleti, aunque tiene una posición dentro de lo que cabe tranquila si no la lían en estos últimos partidos. Es complicado que el Valencia baje, la posibilidad está ahí y yo creo que el Valencia lo que necesita es salvarlo, la competición, la campaña de este año, y empezar la próxima todo nuevo, porque la afición está muy descontenta y yo creo que todo el equipo en conjunto está muy descontento. Por el lado contrario, un Atleti Bilbao que puede aprovechar justamente esta situación, piensa en Europa y sumando los 3 puntos se acercaría mucho más al sueño.
y hay que bajar un poquito abajo con un poquito de lástima porque nunca, pues siempre duele ver a equipos descender y perder la categoría. En este caso con ese Oviedo-Getafe, palo duro se llevaron los pupilos de Almada en la Cartuja. Solo queda terminar la temporada con orgullo y corazón por sus aficionados, por ellos mismos, por Santi Cazorla, por caer con honor. El Tartiere acoge este partido con su equipo a 8 puntos de salir del descenso, habiendo 12 puntos en juego. Difícil, rocambolesco, de película, de libro de ficción, pero aún con la posibilidad, con las matemáticas, con los números por detrás, respaldando esta hipotética salvación del equipo ovetense, del equipo Carballón. Ya lo han demostrado esta temporada que son capaces de hacer buenos partidos y de ganar, así que habrá que ver si al otro lado de la cancha este Getafe sigue con esta mala racha de estos 2 partidos seguidos perdiendo y pierden otra vez, o si siguen luchando por Europa, porque el Getafe también lo tiene en su mente. Lo que está claro es que el Oviedo esta jornada puede ser equipo de la Liga Hypermotion o aplazarlo. Y no te quiero robar mucho tiempo, Fabio, porque aunque parezca mentira y aunque probablemente vaya a decidir poco, a las 9 de la noche del domingo tenemos el clásico Fútbol Barcelona-Real Madrid que está de vuelta. A las 9 en el Camp Nou. ¿Quién lo diría? Que sería en el nuevo Camp Nou, tras sus obras, tras estar en Montjuic varios años, que este campo tiene la oportunidad de acoger el encuentro que puede darle la Liga al FC Barcelona. Además, en un clásico ante su máximo rival, el Real Madrid. Sería la primera vez en la historia, y fíjate que tiene años esta Liga, sería la primera vez en la historia de la Liga que ocurre en un clásico. Los culés, con todo de cara, se plantan a falta de 12 puntos, con pues esta oportunidad de oro en juego de alzarse con el título liguero. Tanto la victoria como el empate de los culés le darían el título al FC Barcelona para cantar el alirón en casa. El Real Madrid, en una temporada muy gris, como quería comentar, problemas en el vestuario, hubo cambio de técnico, se fue. Hubo una destitución de Xabi Alonso, llegó Arbeloa, problemas con Carvajal, que está en segundo plano totalmente, un Ceballos que rompe relación totalmente con el técnico salmantino, un Asencio que ha desaparecido día sí, día también de los planes del técnico ex campeón del mundo, un Mastantuono como decepción de la temporada, Mbappé que cada vez que tiene días libres pasa de ir a ver a sus compañeros a jugar y se va a pasar los días a su tierra, a Francia, tranquilito. Y en definitiva un equipo que en defensa cada jornada se le lesiona a un jugador. Temporada gris, oscura, voy a rematar después de decir todo esto, para el equipo merengue, que puede poner el broche final de la peor manera posible esta jornada si consigue hacer, darle la Liga al Barça en su cara, además en tierras catalanas, en el Camp Nou, y ver cómo celebran el título delante suya. Segunda liga seguida para la era Hansi Flick sería, en este caso, si ganan en el Camp Nou. El 11 de enero ya ganó 3-2 el Barça la Supercopa de España. Sería el segundo título que le gana el Barça al Madrid esta temporada. Y lo único que tenemos como precedente, un poco que alabe a este Real Madrid, es cuando el 26 de octubre, con otra persona en los banquillos, como el bueno de Xabi Alonso, que hizo muy buenas temporadas, como esa última en el Leverkusen, consiguió derrotar al FC Barcelona. Difícil para el Real Madrid, fácil para el FC Barcelona. Pues sí, es un clásico que igual el del año pasado por estas alturas definía mucho y que lo ganó el Barça y prácticamente le dio la Liga. Y es un clásico que define muy poco porque a pesar de lo que pase en este clásico, el Barça es prácticamente campeón. Es que sorprende bastante. Hace un par de jornadas el Barça se planteaba si quería ganar antes del Clásico o en el Clásico. Es que bendito problema que tiene el FC Barcelona de que en este Clásico se pueda proclamar campeón. Es un poco, yo creo que es el clásico menos clásico de los últimos tiempos. No, ni siquiera da tanto morbo verlo en esos partidos que veíamos que podría estar la temporada de nuestros partidos. Así que es una pena. Es un Madrid que tú has hablado de las bajas, sobre todo en defensa. Es un Barça que lo va a afrontar con muchas bajas que se han ido acumulando en estos últimos tiempos. Lamine Yamal, Rafinha, Christensen, que lleva lesionado toda la temporada. Bueno, miento, igual Rafinha llegaba al Clásico, había un poco esa duda. Ya se ejercita un poco con el grupo, pero sí, es verdad que llega en duda todavía. Y poco más que decir, es que es el clásico menos clásico de la temporada. Y yo creo que, aunque el Barça ha hecho una temporada bastante notable, incluso sobresaliente, me atrevo a decir, tampoco creo que haya sido una temporada en la que el Barça haya sobresalido tanto como para
llevarse la Liga a falta de 3 jornadas o 4. Pero es cierto que yo creo que el Real Madrid ha hecho muy, muy mala campaña, el Atlético de Madrid ha hecho muy, muy mala campaña, y el Villarreal, que quizás era el equipo un poco que se quedó solo con la Liga, casi como en febrero por ahí, tampoco es un equipo con candidatura para ganar este título. Así que sí, va a ser en un clásico. Me parece interesante porque históricamente nunca ha ocurrido y es bonito por ver qué ocurre. El Real Madrid supongo que no querrá caer de esta forma. En casa de su máximo rival intentará aplazarlo. Yo creo que el Madrid va a hacer mucho y va a salir a morder simplemente por un poco por orgullo y por honor. Al igual, yo creo que el Barça ahora mismo está un par de peldaños por encima del Real Madrid, a pesar de las bajas, que no estará Lamine, que Rafinha entre algodones. Yo pienso que ahora mismo el Barça está por encima del Real Madrid en juego, en dinámica y sobre todo en el ambiente que hay un poco en el Real Madrid, tanto con esas vacas sagradas, que no son simplemente vacas sagradas, son jugadorazos, como ese Carvajal, por ejemplo, que no están entrando en los planes de Arbeloa, y cuando estás teniendo bajas como la de Mendy, que por lo visto se ha roto y tiene para bastante, también un Arnold que para adelante te da mucho, pero es cierto que atrás concede. Y yo creo que es momento para dejar a Carvajal que juegue y sobre todo yo creo que si él quiere ir al Mundial, su entrenador Arbeloa, que ha ido al Mundial, que lo ha conseguido ganar, podría hacerle un favor a Carvajal y dejarle disputar estos últimos 3 partidos, que se luzca, que llegue con ritmo y ya dejarle a De La Fuente la sartén por el mango. Y vamos a cerrar la jornada 35 de la Liga con un Rayo Vallecano-Girona que podremos disfrutar el lunes, que tampoco significa demasiado, pero debe tener un poquito el ojito pendiente en el partido y en sumar puntos el Girona, sobre todo. Será el lunes, efectivamente, como tú dices, cuando se cierre esta jornada 35 de Liga entre el Rayo Vallecano y el Girona. El Rayo vendrá ya de saber qué ha conseguido hacer en Conference League, si clasifica o si no. Será un partido más de mero trámite para el Rayo Vallecano, que está con 42 puntos, que está un poquito más cómodo, más complicado para el Girona, que tiene 38 y que debe ganar, debe sacar 3 puntos si quiere olvidarse de ese descenso. Una temporada en la que Michel, contra todo pronóstico y por las dudas que había a principio de campaña, ha conseguido poco a poco ir sacando al equipo. A pesar de ello, como ya hemos venido diciendo en las últimas jornadas, está siendo una primera división 25-26 muy competida y muy luchada, en la que hasta el último día, hasta el último partido, se van a definir mucho esos puestos de descenso que caigan a la Liga Hypermotion. Y con esto sí cerramos la jornada 35 de previa, que todo nos tiene por dar y todo nos tiene por sorprender. Cerramos la jornada 35 y cerramos este programa de esta semana de Pelotazo en la Cara. Como siempre os decimos, es un auténtico placer teneros por aquí, que nos veáis y que nos apoyéis. Veremos si venimos la semana que viene con clasificación o no a las finales de Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. Veremos qué pasa en la próxima jornada 35 y veremos si podemos disfrutar de algún ascenso más que contaros. Cojan sus desfibriladores más cercanos, porque va a estar taquicárdico este final de temporada, va a estar taquicárdica esta semana europea, pero larga vida al fútbol, larga vida al balompié, a este deporte rey del que nos gusta hablar aquí, Jorge, porque yo no tengo nada más que decir que deciros hasta luego a todos. Sean felices y disfruten del fútbol.